transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara. Professores da universidade, do companheiro, amigo e professor Álvaro Frota, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, da companheira Olívia, da União de Negros contra o Racismo, daqui também o companheiro Wesley, diretor da União Nacional de Estudantes, a companheira Cleusa, também do Movimento Unificado e presidente do Sinovete. Sem mais, colegas. Esa pequeña isla del Caribe decidió cambiar su destino. Creo que ha sido una gran epopeya y hemos tenido muchos años de duro trabajo, de dura resistencia, pero vemos ya los frutos en el pueblo. Si el gobierno revolucionario cubano no tuviera el apoyo total de la gran mayoría del pueblo cubano, sería imposible mantener esa revolución por todas las agresiones a que hemos sido sometidos durante estos años. Desde Estados Unidos han salido mercenarios para invadir la isla. Nos han puesto bombas en aviones en pleno vuelo, lleno de equipos de deporte juvenil. El equipo juvenil de esgrima cubano murió en un atentado de este tipo. Nos han transmitido enfermedades como el dengue hemorrágico. Nos han transmitido plagas para animales. Toda la población porcina en los años 70 tuvo que ser sacrificada. Nos han pasado muchísimas otras enfermedades para el tabaco, la caña de azúcar, en fin. Es una guerra bacteriológica y económica continua para tratar de doblegar a un pueblo. Cuba, al resistir y al seguir desarrollándose, ha demostrado algo muy importante, y es que un pueblo, cuando se decide hacer algo, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. El campo socialista europeo fue una gran ayuda para el pueblo cubano. Ellos facilitaron tecnología, estudios y nos dieron oportunidad de desarrollarnos económicamente a pesar del bloqueo criminal que en 1961 el gobierno de Estados Unidos implantó al Estado cubano. Cuando se habla de bloqueo económico,
Algunas personas no logran entender de qué estamos hablando. Yo les voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Hoy en Cuba, nosotros no podemos dar leche diariamente a nuestros niños mayores de 7 años de edad porque realmente el Estado no puede comprarla. Nosotros no somos productores de leche, no hay ganado en Cuba abundante y hay que ir a comprar esta leche fuera. A 180 kilómetros está Estados Unidos, que es uno de los productores más importantes de este tipo de alimentos, pero no nos los vende. Alemania, cuando era Alemania democrática, nos vendía gran cantidad de leche a un precio adecuado. Como ella desapareció, no podemos ir a buscar leche a esa parte. Y hay que ir a buscar leche a Nueva Zelanda. Ahora piensen en lo que cuesta el transporte hacia ese otro extremo del planeta, buscar la leche, pagarla a precios importantes para podérsela dar a un precio mínimo a la población cubana. Eso es lo que significa bloquear a un país. Si hay una empresa que quiere hacer este tipo de negocio con Cuba, tiene que tener primero mucho cuidado, porque el FBI puede mandar una nota, una notificación a esa empresa. Primero, si esa empresa tiene capital norteamericano, inmediatamente será sancionada hasta con una multa de $5 millones por negociar con Cuba. Si tiene capital norteamericano y ya fue advertida y continúa, ellos pueden retirar ese capital de su empresa. Cuando nosotros necesitamos medicamentos para nuestros niños, para nuestros hombres y mujeres, muchas de las empresas en el mundo, desgraciadamente, tienen capital de Estados Unidos de Norteamérica. Esto significa que no podemos comprar el medicamento directamente, lo que equivale a decir que el precio aumenta hasta 5 veces lo normal en el mercado, porque para poder adquirir este medicamento tiene que pasar por 5 o 6 compradores diferentes para que Cuba pueda adquirirlo y no se perjudique la empresa que lo produce o que lo vende. Esto entonces encarece mucho la vida del pueblo cubano, porque nuestra medicina es totalmente gratuita. El hombre o la mujer o el niño que está ingresado en nuestro hospital no paga nada. Nosotros no pagamos impuestos de salud ni de educación. Eso no existe en Cuba. Por tanto, usted va al hospital, al policlínico, al médico de familia y es atendido sin ningún tipo de dificultad. Pero poner tratamiento, poner el medicamento adecuado para ese paciente cuesta mucho sacrificio al Estado cubano. Es por eso que Cuba siempre mantiene la lucha contra el bloqueo, porque creemos que es inhumano, es cruel, y lo que más duele es que a finales del siglo XX o principio del XXI la humanidad permita semejante cosa. A pesar de todos estos problemas económicos que el bloqueo trae consigo y que la desaparición del campo socialista agudizó, porque con ellos teníamos un intercambio justo que podía darnos posibilidades de desarrollo. A pesar de esta situación,
tremenda de los años 90. Imagínense ustedes a un pintor que está llegando al techo de la casa, de la vivienda, y de pronto le quitan las escaleras. El hombre toca fondo. Ahora nosotros tenemos que volver a construir esa escalera, paso por paso, con los recursos de un país subdesarrollado, del tercer mundo, con los pocos recursos que físicamente tiene Cuba y además bloqueado por Estados Unidos. Es una situación muy difícil. En los años 91, 92, los cubanos que nunca hemos perdido el deseo de reír y de vivir, decíamos que no teníamos apagones, lo que teníamos era alumbrones, porque había a veces 4 horas de luz al día, porque no había petróleo para más energía eléctrica. Muchos problemas con la alimentación, porque desapareció todo aquello que nos daba el campo socialista. Nosotros no tenemos ganado, nosotros no producimos la cantidad de arroz suficiente como para mantenernos con lo que el pueblo está acostumbrado a ingerir, a comer todos los días. Por tanto, hubo grandes dificultades reales. Ahora, lo que es significativo y lo que llama la atención es que a pesar de estas cosas que yo les estoy diciendo y que son reales porque las he vivido, el pueblo cubano siguió resistiendo, siguió adelante. ¿Por qué será esto? Pienso que en primer lugar porque es un pueblo ya culto, es un pueblo con capacidad de saber lo que tiene y cómo quiere mantenerlo y por qué quiere mantenerlo. Y eso es muy importante. Antes del 59, Cuba tenía una mortalidad infantil de 60 por 1000 nacidos vivos. Hoy, año 2000, nosotros tenemos una mortalidad infantil de 6,4 por 1000 nacidos vivos. Ustedes pueden notar la gran diferencia. En 1959, Cuba tenía un 33% de analfabetismo total y un 60% de analfabetismo medio. Hoy, el pueblo cubano no tiene analfabetos. La educación llega a un 9º grado aproximadamente como educación media y tenemos ya en agosto aproximadamente 69.000 médicos graduados, por no decir todos los demás ingenieros, químicos, científicos que tiene el pueblo cubano. Un pueblo culto, un pueblo con capacidad además de ayudar a otros pueblos. Cuando uno piensa en estas cosas, tiene que llegar a una conclusión. La sociedad que este pueblo defiende tiene, por tanto, méritos importantes. Si ustedes van a los números de una olimpiada, verán que Cuba puede llegar a un 7º o 8º lugar en medallas, por encima de países mucho más desarrollados o con mucho más recursos que Cuba. Cuando se habla de música, se tiene presente la música cubana. Cuando se habla de baile, de ballet, el Ballet Nacional Cubano tiene fama internacional. ¿Cómo hemos logrado esto? En esa sociedad que vivimos, que da derecho al hombre y a la mujer a poder desarrollar todas las facultades que tiene. Esa sociedad donde hoy nosotros vivimos y que defendemos continuamente, tiene la posibilidad
de crear un hombre y una mujer diferente. Durante siglos, la humanidad tiene el concepto de que el ser humano vale según la cantidad de capital que tenga en sus manos. Si el hombre tiene dinero, es un hombre importante. Si no tienes dinero, no eres ni siquiera hombre, eres ignorado. Sin embargo, esta sociedad demuestra que eso no es cierto, que los verdaderos valores son los que el ser humano tiene dentro, que un hombre y una mujer valen según sean capaces de ayudar, de formar, de crear algo mejor a su alrededor. Eso es lo que hace que esta sociedad tenga para nosotros tanta importancia. En el mundo que estamos viviendo de globalización, de penetración de las grandes potencias capitalistas, arrancando nuestras culturas, aplastando nuestras raíces, es muy importante mantener el conocimiento, la guía y la dignidad del ser humano. ¿Por qué tanto temor a Cuba? ¿Por qué ese bloqueo cuando somos apenas 11 millones y medio de habitantes? Hay una explicación o hay muchas explicaciones, pero hay algo que llama la atención. A Cuba no se le puede robar sus riquezas naturales. A Cuba se les respeta como nación. Cuba tiene posibilidad de discutir en igualdad de condiciones con cualquier otra potencia del mundo, en muchos parámetros. Cuba puede ser un ejemplo para otros pueblos de este continente y del tercer mundo, porque hemos demostrado que la sociedad socialista es factible, que con la sociedad socialista se puede vivir con dignidad en esta parte del planeta. Por tanto, hay mucho temor, hay mucho miedo a que este ejemplo sea llevado a la práctica por otras personas en el mundo. Imagínense ustedes lo que sería para las grandes potencias capitalistas el que hoy se le quite la posibilidad de explotar el petróleo de Brasil o el petróleo de Venezuela. Se les quite la posibilidad de arrasar con parte del Amazonas, con toda la madera preciosa que ella tiene. Se le quite la posibilidad de explotar nuestro estaño, nuestra plata, nuestros minerales preciosos. ¿Cómo viviría ese primer mundo? ¿Cómo podría mantener el nivel de vida que tiene en este momento? Es muy difícil para ellos aceptar esto. Por tanto, Cuba es bloqueada para tratar de apagar y acabar con ese ejemplo. Algunos se preguntarán, bueno, si Cuba es tan buena y tan perfecta, ¿por qué hay cubanos que se van de ella? Bueno, 11 millones y medio de personas no tienen que pensar idénticamente igual. Pero además, habíamos hablado ya de todo el trayecto de la humanidad, que enseñó el valor del dinero y de pronto viene otra sociedad que dice, no es así. Y esto se dice muy bien, es muy fácil, pero comprenderlo, entenderlo y perder la costumbre del individuo a pensar solamente en sí es difícil. Cuesta mucho años de trabajo y de conciencia. Y esto en Cuba se puede ver en algunos cubanos que deciden que no quieren seguir viviendo en la sociedad socialista y piensan que en Estados Unidos, por ejemplo,
encontrarán un paraíso. Bueno, si esto se hiciera de forma legal, no tendríamos nosotros dificultades. ¿Cuándo es noticia que un cubano sale de Cuba? ¿Cuándo? Cuando lo hace de forma ilegal. Ahí todos los periódicos importantes ponen en primera plana un pobre cubano que se va del socialismo. Pero, entre paréntesis, no ponen que junto con esos cubanos había 125 haitianos y que los dejaron ahogarse en el mar y a nadie les importó eso. O que hay miles de mexicanos pasando la frontera diariamente, pero a nadie le importa eso. Es que existe una ley en Estados Unidos que nos da un gran privilegio a los cubanos. Dice que si un cubano pisa tierra de Estados Unidos ilegalmente, tiene derecho a vivienda, trabajo y algún dinero para comenzar. Y al año de estar en Estados Unidos puede optar sin problema por la ciudadanía de Estados Unidos. Entonces, en un país donde hay algunas carencias, donde no todo el mundo piensa de esa manera y te ponen una ley frente a ti, la gente pues dice alguno, podemos intentarlo por lo menos. Por eso fue el problema que tuvimos hace poco con el niño Elian. Pero antes de esto ha existido muchos conflictos con Estados Unidos en este sentido. Y seguramente ustedes no conocen, porque no fue publicado, que en el año 95 aproximadamente, Cuba dijo, bien, no vamos a ser nosotros, el Estado cubano, los malos de esta película, ¿no? No podemos ser siempre los cubanos los malos del film. Los norteamericanos están diciendo, los estadounidenses están diciendo que vayan para allá, perfecto. A ver, todos los cubanos que quieran irse de forma ilegal tienen vía libre, váyanse. Que fue la época que llamamos los balseros. Cuando la Casa Blanca vio lo que estaba pasando, por primera vez en 30 y pico de años, llamó al gobierno cubano y le dijo, no pueden ustedes permitir esto. Cuba dijo, ¿por qué? Ustedes lo están provocando, ustedes quieren eso. Nosotros vamos a permitir que se vaya todo el que quiere. Inmediatamente pusieron el grito en el cielo y dijeron no. De ahí en adelante, por primera vez se cumplió el contrato de las 20.000 visas anuales para Estados Unidos, que nunca habían cumplido. Y por primera vez los guardafronteras norteamericanos, estadounidenses, salen a parar lanchas con cubanos y nos devuelven esos ciudadanos a nuestro país. Es decir, todas estas cosas son un poco también de propaganda para que la gente pueda decir, bueno, ¿qué pasa en Cuba realmente? Otra pregunta importante es la famosa democracia cubana. Hoy mismo me han preguntado, bueno, ¿cuándo habrá democracia en su país? ¿Y qué significa democracia? La palabra viene de la palabra griego demos, que significa pueblo. Democracia es cuando el pueblo tiene el poder. Y en Cuba el pueblo tiene el poder. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras en los otros países hay 3, 4, 6 partidos diferentes disputándose el poder y algunos de ellos diciendo cosas que nunca cumplen, en Cuba
no hay ningún partido que vaya a elecciones. Es el pueblo quien a nivel de barrio propone los candidatos tanto al municipio, lo que viene siendo la prefectura para ustedes, cada 2 años y medio, y provincia y nación cada 5 años. Es decir, que hace más de 20 años en Cuba hay elecciones. Sin embargo, eso casi nadie lo conoce porque no se le hace propaganda. Y es así como vivimos, y es por eso que cada vez que tenemos oportunidad tratamos de aclarar nuestra situación, nuestra vida, que no es perfecta, ni mucho menos, porque es una revolución hecha por hombres y por mujeres. Significa eso que cometemos errores y que a veces los pagamos muy caro, porque tenemos un gran enemigo pendiente del más mínimo desliz. En general, creo haber hecho un bosquejo de la situación del pueblo cubano. Lo más importante para nosotros es la unidad con el continente latinoamericano. Es la unidad con los pueblos de este continente, porque según José Martí, el apóstol de Cuba, patria para los cubanos es desde Río Bravo, que divide México con Estados Unidos, hasta la Patagonia, el último pedacito del sur del continente. Eso es para nosotros patria. Y mucho más, porque él también enseñó al cubano que patria es humanidad. Esos son nuestros conceptos, nuestros principios, y por eso es tan necesario ver que los pueblos entiendan, comprendan su situación y tomen la determinación de mejorar su propia vida. Muchas gracias. Ainda assim não morres, nos becos, abandonado, nas favelas, excluído, ferido e sem direção. Ainda assim resistes. Guevara argentino, quichua, inca, tamoio, chileno, cusqueño, azteca. Ainda vives, Guevara, Aymara, tupi, lacandón, pataxó, brasileiro, araucano, banto, nagô, angolano. Ainda vives, comandante, nos Lamarcas e Marighelles, nos Prestes e Micaelas, seguindo as trilhas indomadas. Não morres nunca, Guevara, nas Anitas e Marias, nas Angélicas e Luísas, nas Joanas e Auroras. Permaneces inteiro nos sonhos e almas dos Tupacs e Parras, dos zumbis e conselheiros, dos virgulinos e jarras. Nunca morres, nunca morres, porque a vida é tua sentença, é tua herança, tua crença na vida que nasce e morre, e ainda assim prossegue infinda, a vida que ainda vinga nos olhos de Bacuri, no corpo de Chico Mendes, na crença de Bolívar, no destemor de Martí, na fúria de Farabundo, do teu amor, Che Guevara.
por essa terra fecunda, onde vives para sempre, semeando revolução, acendendo a rebelião, apaziguando corações com mãos de ternura, iluminando as mentes com o sol que perdura dentro de cada um, sempre que a obscura razão tente escrever com o sangue de América textos sem manhãs. Calou-se a sua voz, o corpo paralisou, mas tudo mais não morreu com a semente que ficou. Os idiotas pensaram que quando o corpo enterraram, teu ideal terminou. Ledo engano, mentes vãs, engana-se maldade vil. Che Guevara não se mata, nem com bala de fuzil. Che Guevara, vem pra cá, ajude-nos a acabar a miséria do Brasil. Lembrando aqueles dias de 1959, quando em Cuba eu conheci aquele que eu fui aprender o nome lá, Ernesto. Bem, eu queria dizer a vocês só isso, estou profundamente comovida. E queria dizer a vocês que há heróis que não estão, que são heróis porque deram tudo aquilo que podiam dar, como Ernesto deu. A sua vida, o seu tempo de querer, de viver, de amar, de sofrer, o seu tempo de luta. 1959. E o Quiché, quando passava, me dizia: como estás, companheira brasileira? Bem, trabalhando? Com aquela simplicidade. E do outro lado, o mar e Miami lá. E ele chegava a Miami e nós nos encontrávamos. E ele, eu quero dizer apenas uma coisa: ele defendia aquilo que hoje essas sementes que frutificaram continuam defendendo, como é o caso de Agnes, como é o caso dela que está aqui. A semente muito íntima dele. Por isso é que eu fiquei comovida, porque não foi só semente que ela é. É a flor que veio hoje enfeitar aqui a cidade de Salvador. Eu queria dizer a vocês apenas o seguinte: há pessoas, me disse o jornalista cubano, que não estão mortos porque não estão nos seus próprios enterros. E Quiché não está morto. Você vive com ela, comigo, com vocês todos, com a justiça, com aquilo que ele defendia e que nós devemos continuar a defender até hoje. Pão, terra e trabalho. Mas eu percebo o seguinte: a construção de uma revolução que tem um caráter socialista sendo feito em toda a América Latina pela ilusão de se investir em eleições apenas. Yo soy ciudadana cubana. Nosotros tenemos un gran problema. Y es que mucha gente, sin vivir en Cuba, se siente capaz de dar soluciones a los problemas cubanos. Y nosotros rechazamos eso, porque solamente la persona que vive su realidad puede tener criterios para tomar medidas y resolver los problemas. A mí no me gusta opinar de otros pueblos, de otros países, porque yo conozco solamente la parte superficial.
y sería una falta de respeto mía inmiscuirme en los problemas de cada país. Ahora bien, lo único que nosotros decimos como cubanos es que la izquierda en cualquier parte del mundo tiene que unirse, porque si no hay unidad se pierden los grandes objetivos. Si no hay unidad, nos vencen, nos destruyen. Y es lo único que Cuba puede decir. Por favor, únanse, por favor, trabajen con el pueblo, lleguen al pueblo, convenzan al pueblo de la necesidad de un cambio. Pero eso solo puede resolverlo el mismo pueblo. Nosotros no podemos dar ni recetas, ni métodos de solución, porque son realidades diferentes. Ustedes son los que tienen la última palabra. Muita gente. E é bom que essa galera, a vida é bem difícil, porque se não se tem unidade, a gente não consegue garantir a unidade, mesmo que a juventude revolucionária tem dificuldade na prioridade. Não, mas o debate é muito difícil. O que é que você tem para dizer para essas pessoas e, ao mesmo tempo, como é tratada, como é organizado o processo de organização da juventude, não a juventude comum, os jovens estudantes, mas a juventude revolucionária que se organiza politicamente dentro de Cuba. Es una elección que se hace a nivel de escuelas, a nivel de aulas, donde los jóvenes que son los mejores estudiantes, los mejores compañeros, los mejores en todo y quieren ser militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, se ganan ese privilegio. Así están organizados políticamente. Si hay una vanguardia de jóvenes comunistas, yo fui joven comunista y ahora soy militante del Partido Comunista Cubano. De la juventud pasé al partido, la cantera natural. Y también tenemos organizaciones sociales de jóvenes que son la Unión de Pioneros de Cuba, desde 5 años que se entra a la escuela hasta los 14 años se es pionero. Después está la Organización Estudiantil Media, FEM, y después está la Organización Estudiantil Universitaria, FEU. Son las 3 grandes organizaciones que agrupan a la gran mayoría de jóvenes cubanos, guiándose siempre por la vanguardia política que es la Unión de Jóvenes Comunistas. Así estamos organizados. Eu queria pedir a companheira para que ela deixasse uma mensagem para essa turma que está aqui, para que a gente possa continuar com esses sentimentos, resgatando valores que estão perdidos nesse momento atual da conjuntura mundial, com a globalização, com o neoliberalismo atuando forte, para que a gente possa resgatar isso, dar a volta por cima e fazer uma revolução para transformação, uma revolução que conquiste corações e mentes, que a gente realmente possa atuar y transformar a sociedad para que possa viver un mundo mejor. Hay un mensaje que no lo digo yo, lo escribió Oscar Niemeyer cuando dijo que el hombre, cuando se dé cuenta de que es tan importante como el pez, el ave y otros animales, tendrá conciencia de cuál es su lugar en la tierra y será más solidario con otro ser humano. Yo pienso que eso es un mensaje para todos, el no perder nunca la sensibilidad, la posibilidad de comunicarte con otra persona, de mirar a tu alrededor y sentir las injusticias como en carne propia, la posibilidad de unirnos
y luchar por lo que creemos justo. Pienso que es la única manera que tendremos de sobrevivir a este final de siglo. Como Cuba enfrentou ou enfrentará, enfrenta ou enfrentará o processo maciço de cooptação dos Estados Unidos com a morte inevitável. A ver, ¿me presta un momentico? Es posible que no hayan percibido bien mi castellano, pero al inicio expliqué que para que la revolución cubana se mantenga hoy en día es porque es un proceso popular, es un proceso de pueblo. Nosotros reconocemos a Fidel Castro como guía, maestro, como nuestra máxima dirigente, pero si somos realmente como yo creo que el cubano es, cuando Fidel muera, no podremos dejar perder todo lo que hemos logrado en estos años, por respeto a nosotros mismos como pueblo y por respeto a un hombre que dio lo mejor de sí por todo un pueblo. Ahora bien, hay dirigentes jóvenes en Cuba que siguen la ideología, el respeto del pueblo, el apoyo del pueblo, lo tienen. Son primer secretario de la provincia de Villa Clara, de Ascanel, 40 años. El primer secretario de la provincia de Santi Espíritu tiene 37 años. La secretaria del partido en la provincia de Matanza tiene apenas 42, 43 años. La de Pinar del Río, esa debe llegar casi a los 50 y que no me oiga por si acaso. El secretario del partido de Santiago de Cuba tendrá unos 45 años, un buen negro bien grandote él y que baila de lo más bien y tiene el apoyo de su pueblo, el respeto del pueblo, porque se lo ha ganado trabajando. El canciller de la República de Cuba tiene 36 años de edad. El secretario del Consejo de Estado tiene 44, 45 años. Por tanto, hay hombres y mujeres que tienen el respeto de su pueblo porque se lo han ganado como dirigentes y que pueden ser la futura cantera cuando Fidel ya no esté. Pero hay algo que ustedes se olvidan siempre y es la presión que existe por Estados Unidos. Es también importante para Cuba desde el punto de vista ideológico, porque a pesar de todas las riquezas que tienen, a pesar de todas las posibilidades de desarrollo que tienen, son unos burros con relación a la política con Cuba, porque han sido muy torpes y han creado una ley, que es la ley Helburton, que en la parte interna de la ley dice que si Cuba cambia su sociedad, cambia el sistema social, Estados Unidos tiene el derecho de quitar o no el bloqueo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Dice que si Cuba cambia sistema social, Estados Unidos tiene el derecho de devolver las antiguas propiedades a los antiguos dueños. ¿Y qué son hoy esas propiedades? Son las tierras que cultivan nuestros campesinos, son las viviendas del pueblo, son las casas donde están nuestros estudiantes en escuelas, en círculos infantiles, donde están nuestros ancianos cuidados. ¿Quién del pueblo
puede dejar lo que es suyo? Nadie. Por tanto, no hay nada que haga que el pueblo cubano pueda siquiera pensar en virar hacia atrás, en volver a ser el prostíbulo que éramos de Estados Unidos. No, se acabó en el 59 y es preferible hundirse en el mar que antes traicionar la gloria que hemos vivido. Analisar a Ultramar, a senhora acha que isso determinou a saída de Guevara de Cuba? A ver, hay algo que tiene que quedar claro. Lo que ustedes han leído durante todo el tiempo, lo que han aprendido, yo desgraciadamente no tengo capacidad para borrarlo de sus mentes en unas horas. La penetración de Estados Unidos en la mente de los hombres y mujeres de este continente es real y es muy fuerte. La única revolución que hoy existe tan cerca de Estados Unidos, mantiene dignidad y fuerza, es la revolución cubana. Por tanto, todo aquello que pueda provocar discrepancias, diferencias, que pueda provocar el que las personas no crean totalmente en la revolución cubana, Estados Unidos de Norteamérica y todo capitalismo inteligente tratará de hacerlo. Esto es una forma de hacer contrarrevolución. Eso es una forma de desorientación, y eso es muy peligroso para los pueblos. La Unión Soviética tenía su política. Ellos no están ni estuvieron en el continente latinoamericano. Por tanto, no conocían nuestras realidades. Segundo, cuando se decide que el Che puede ir a Bolivia, es porque hay un movimiento fuerte de mineros armados que han provocado disturbios, preocupaciones, y el Partido Comunista Boliviano acepta la ayuda de Cuba con la presencia del Che. Después que está establecida la guerrilla, hay conflictos entre el Che y la dirección del Partido Comunista Boliviano, por problemas de que su primer secretario quería ser el jefe de la guerrilla. ¿Cómo puede ser jefe de la guerrilla una persona que está en la ciudad? Eso es imposible de aceptar. Ahí empiezan conflictos de forma tal que se impide el contacto de estos mineros con la guerrilla, y muy pocos bolivianos que estaban dispuestos al combate pueden unirse a la guerrilla del Che. El aislamiento a que es sometida trae por consecuencia que el Che decida que no se puede hacer otra cosa que partir. Y en el momento en que él es tomado prisionero, estaban prácticamente saliendo del país. Ya se había decidido que no se podía hacer otra cosa
sin el apoyo que se había esperado recibir de muchos bolivianos que estaban armados. Expliqué aquí las tácticas de guerra de guerrilla. Cuando uno decide hacer esta manifestación, sabe que tiene que hacerla con el grupo de gente que tiene, porque no es un ejército uniformado, no es un ejército de otro país, es un grupo de hombres y mujeres que intentan hacer una guerra en ese lugar con ayuda de la ciudadanía de alrededor. De lo contrario, la guerra de guerrilla fracasa. Estas cosas son para nosotros muy delicadas. Yo creo que ustedes saben que el Che Guevara era un hombre inteligente, que era un hombre capaz, pero demostró en Cuba ser también un militar con táctica y estrategia. El objetivo de Bolivia son sus muchas fronteras con muchos países de América Latina, de manera que algunos guerrilleros de estos estados alrededor de Bolivia podrían venir a Bolivia, estar con la guerrilla y partir nuevamente a sus lugares de origen, hacer un centro y un foco guerrillero que expandiera el movimiento revolucionario hacia aquellos lugares que tuviesen condiciones objetivas, porque las guerrillas no se exportan. Tiene que haber condiciones objetivas y subjetivas y un pueblo decidido a cambiar por medio de la lucha armada. De lo contrario, no hay guerra de guerrilla que resista. Hay otra cosa que no pueden olvidar. Los hombres y mujeres tienen capacidad para soñar. Pero cuando son gente, cuando son personas honestas, no le piden a otro que haga realidad su sueño. Tienen que hacerlo cada uno. Cada uno tiene que hacer realidad su propio sueño. El Che Guevara tenía la esperanza de ver un continente unificado, unido, que pudiera defenderse contra el capitalismo agresor de Estados Unidos de Norteamérica. Esa era su esperanza y ese era uno de sus más hermosos sueños. No se le puede pedir a otra persona que lo haga realidad. Él tenía que comenzar a hacerlo realidad. Desgraciadamente muere, pero eso también es parte de la guerra. Eso también es parte del sacrificio que un ser humano acepta si quiere y tiene fuerza para intentar cambiar la realidad en que vive. Eso es un hombre o una mujer decidida a luchar por su gente, por su pueblo. Se aceptan esos riesgos y se aceptan con dignidad hasta el último momento. Eso es lo que pasó con el Che Guevara. No hay otras cosas. Eu estou colocando aqui uma coisa que eu acho de fundamental importância para ela. O que você acha? O que você acha de alguns movimentos de luta armada que existem ainda hoje na América Latina, como por exemplo a Colômbia, a FARC, se denominou no Peru, Respondido esa pregunta, ¿sí? Unidad y que el pueblo diga la última palabra. Lo importante es lo que quiere el pueblo y cómo lo quiere. Por eso es importante saber, comprender
y entender. José Martí dijo que para que un pueblo sea libre necesita ser un pueblo culto, para que entienda lo que quiere y cómo quiere hacer. Los movimientos de América Latina, todos son importantes. Todos reflejan la realidad de sus pueblos. Pero personalmente creo que en Brasil hay un movimiento que tiene grandes posibilidades y al cual yo respeto muchísimo, y es el movimiento Sin Tierra. Déjeme explicarle algo. Cuando yo conocí de cerca un poquito la realidad de estos pueblos, vi la cantidad de recursos naturales, la cantidad de tierra por producir que tiene Brasil, que tiene Argentina, que tienen muchos países de América Latina, y vi a su vez tanta miseria en el pueblo, tanta gente sin vivienda, tantas personas drogadas, tantas personas con hambre de verdad. Yo me sentí muy mal y dije que el hombre tiene un momento en que tendrá que decidir si es mejor morir cambiando su vida o morirse de hambre. Y eso después dije, bueno, yo soy comunista, soy formada en una sociedad socialista, tengo nivel cultural, soy profesional, quizás yo pienso así por eso. Y fue muy bueno para mí ir a Río Grande del Sur y conocer lo que dijo una simple campesina brasilera, Rosa. Dijo que era preferible morir defendiendo la tierra que no morir de hambre. Y para mí fue una esperanza, una tremenda confianza en que el ser humano tiene que decidir y tiene capacidad para hacerlo. Por tanto, creo que hay que apoyar y que hay que ayudar a que este movimento tome aún más fuerza. Eu nunca vi até hoje na história exemplos de um exército que conseguisse derrotar um povo. Já vi derrotar outros exércitos, mas povo nunca vi. Porque quando o povo está disposto à luta, quando o povo tem a consciência da importância de defender sua pátria, não há exército que vence esse povo. E a história e esse século estão recheados de exemplos. O povo do Vietnã, que derrotou a maior potência do mundo, os Estados Unidos, o povo russo, que fez a Revolução Socialista na Rússia, a primeira revolução no mundo, o povo chinês, e aqui mais perto de nós, nossos irmãos, o povo cubano, que até hoje está lá e que até hoje resiste. Quando eu vejo Cuba mobilizar mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, liderada pelo seu presidente, porque aqui o nosso presidente tem medo do povo, mas ao Yo creo que ya está contestada la pregunta. ¿No es cierto eso? Miren, solamente hay algo que quiero añadir. Primero, los dirigentes políticos tienen que conocer a su pueblo, tienen que conocer sus raíces para poder entender la realidad en que se vive. Un dirigente político no se puede apartar de la realidad de su pueblo, porque entonces no dirige a nadie. Un dirigente político tiene que ganarse el respeto de su pueblo, porque de lo contrario no hace nada. En Cuba estas cosas son ley. Ningún dirigente cubano puede violar estos principios, siempre atendiendo al pueblo,
siempre en contacto con el pueblo y no separarse de la realidad de su pueblo. Esto es muy importante. Unidad, educación y conciencia son tres elementos indispensables para que un pueblo se mantenga unido y decida continuar su camino. Aí que a universidade, hoje a Leila, participa. A pergunta que eu faço é o que você acha de Che ter virado um líder para a juventude? Quais são as consequências positivas y si existen las consecuencias negativas? Mire, nosotros pedimos, los hijos, el pueblo cubano, que no conviertan al Che en un mito. Es mistificar a un hombre que fue tan hombre como cualquiera de nosotros. Es hacer perfecto a un hombre que no lo era, pero que fue lo suficientemente completo como para dar la vida por otros hombres. No olvidar nunca que si quieren canonizar al Che, tienen que recordar que su INRI es INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y si lo van a canonizar, tienen que dejar un espacio en sus costas para su mochila con armas y balas. Lo importante es conocer a este hombre que vivió en la sociedad que hoy vive ustedes y que fue capaz de mirar a su alrededor, que fue capaz de sensibilizarse con el dolor de su gente y comprometerse a cambiar esa situación. Conocer al joven que con 17 años de edad había creado ya un diccionario filosófico, había leído una biblioteca de 1100 libros, tenía una gran capacidad de estudio, de aprendizaje y que pensaba que no hay límite para el conocimiento humano. Conocer a ese hombre que fue capaz de amar a una mujer y cuando tuvo que partir dejó para ella como único recuerdo los poemas que en la noche leían juntos. Conocer al hombre que supo amar en toda la extensión de la palabra, no como nos enseñan a veces en la iglesia y después no llevamos a la práctica, sino de verdad, con él, con el otro, con todo aquel que necesitaba de su ayuda y de su apoyo. Conocer al hombre que vivió como dijo y murió como él quiso. Creo que eso es lo más importante y lo que no podemos olvidar nunca del Che Guevara. Mire, yo creo, son ya 9:40 aproximadamente de la noche. Mañana es esta feira, hay que trabajar, hay que estudiar y hay que hacer muchísimas otras cosas y yo vuelo para Cuba. Entonces, creo que hemos contestado preguntas, que hemos hablado de la situación actual. Y ahora a mí me gustaría, de verdad, si ustedes me lo permiten, poder escuchar un poco de música. Então, isso para mim foi o maior presente que eu recebi em toda a minha vida.
de conhecer uma pessoa humana tão centrada, tão serena, uma pessoa humana tão bela, por dentro e por fora, na sua essência. E uma das coisas que me surpreendeu nela, é que ela falou que estava com saudade de Cuba e que ela era genuinamente cubana. Estava com saudade das suas filhas. Depois, em todas as suas falas, ela falou em solidariedade, em dignidade, em luta, em transformação. Então isso realmente para nós brasileiros, que vivemos hoje um momento super difícil, um momento que está cada vez mais complicado, eu acho que é uma coisa muito importante. Foi o mais importante também, ela encontrar no MST uma grande esperança de transformação, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. E em Brasília foi muito lindo ver a fala dela para mais de 12 mil camponeses brasileiros com suas mãos calajadas, e foi uma coisa realmente muito emocionante, como foi emocionante aqui hoje também. Então eu, com minha filha Juliana, vamos cantar, ela vai cantar uma música, aliás, a única música que ela vai cantar em espanhol e português, né? Que ela falou para português e espanhol, que foi em homenagem ao pai dela, Che Guevara, de Carlos Pueblo. E 1000 beijos para você e volte sempre.